Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido algún amigo que en su vida antes de llegar al Evangelio ha sido adicto a algún deporte, le ha gustado el deporte, o ha tenido la experiencia de vivir entre medio de algún grupo que hacen cosas y les gusta hacerlas, y que una vez vienen al Evangelio, cuando usted comienza a hablar con ellos y les toca el tema del que vivían, a ellos les gusta. Por ejemplo, hermanos que antes miraban fútbol o que practicaban fútbol, mejor dicho, cuando les comienzan a tocar el tema del fútbol, es que nadie los puede parar. O los que iban al cine y miraban las películas y narran las películas completas, y hace las películas del 90, del 80, se las narran todavía. Hermanos que fueron militares, una vez comienza a hablar y no paran de hablar de que estaban en el ejército. Pero había un hombre que él nunca había estado en el ejército. En eso se lo resumo todo, así que no podemos decir que era un cabo, o que era un sargento, o que era un teniente, o un capitán, o un general, o un mayor del ejército. No era él, porque nunca había sido militar. Sin embargo, Amasías, rey de Israel, o rey de Judá, tenía la responsabilidad de proteger a su pueblo. Aunque él no sabía de guerras, él quería proteger al pueblo que él gobernaba, porque sabía que Dios lo había llamado para ser rey, y el pueblo lo había elegido, y por lo tanto tenía la responsabilidad sobre sus hombros de poder luchar al frente del pueblo por amor a ellos. Ahora, consciente de lo que vamos a hablar, quiero que vayamos al segundo libro de las Crónicas, en su capítulo 25. Segundo libro de las Crónicas, capítulo número 25. Aleluya. Y así como está sentado, vamos a leer los versículos en los cuales vamos a considerar en esta noche. ¿Lo tienen, hermanos? Vamos a leerlos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. De 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Luego que fue confirmado en el reino, mató a los siervos que habían matado al rey su padre, pero no mató a los hijos de ellos, según lo que está escrito en la ley, en el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo: no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. Reunió luego Amasías a Judá y arregló las familias, les puso jefes de millares y de centenas sobre todo Judá y Benjamín. Después puso en lista a todos los de 20 años arriba, y fueron hallados 300,000 escogidos para salir a la guerra, que tenían lanza y escudo. Y de Israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100,000 hombres valientes. Mas un varón de Dios vino a él y le dijo: Rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel ni con los hijos de Efraín. Pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder para ayudar y para derribar. Y Amasías dijo al varón de Dios: ¿qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió: Jehová puede darte mucho más que eso. Aleluya.
¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Esta noche quiero hablar sobre los consejos que aclaran lo que somos. Pensé tanto sobre este tema porque ordenar las palabras para el título es bastante complicado, porque pensé si sonaría bien en consejos que distorsionan los planes del hombre, o consejos que cambian la idea del humano. Digo esto porque la mayoría de nosotros hemos practicado una característica que hasta cierto modo la hemos adoptado como un atributo que se nos ha dado, y es de aconsejar. Sin embargo, debemos de reconocer que no es para todos el ser un sabio consejero, y lo podemos hacer todo, pero no lo debemos de hacer todo, porque primero debemos de aprender a recibir consejo, y esto nos cuesta en gran manera aprender a oír consejos. Santo Dios. Hace mucho tiempo yo quise ayudarle a alguien, a un amigo mío que dirigía una congregación, y consideré que no estaba de acuerdo a escuchar consejo. Y cuando uno ve esa actitud, uno lo que hace mejor es apartarse, porque no va a estar bregando con alguien que no quiere que se le ayude. La Biblia dice en el capítulo 25 de el segundo libro de las Crónicas que había muerto el rey Joás. Era un hombre que había vivido conforme al corazón de Dios. Estaba gobernando las tribus de Benjamín y de Judá. El pueblo de Israel había sido dividido aproximadamente en el año 930 antes de Cristo, después de la muerte de Salomón. Roboam se encargó de dirigir 10 de las tribus, y Jeroboam, 2 de las tribus, y 10 las gobernó Jeroboam, que era siervo de Salomón. Y pasó el tiempo, y estuvieron ahí que un reino, el reino del sur y el reino del norte, por tiempo se aliaban, y por tiempo se metían en guerra entre ellos mismos, siendo los mismos hermanos. Llegó el momento que gobernó Joás las tribus de Benjamín y de Judá. El reino del sur era el que tuvo, hermanos, reyes que siempre estuvieron buscando la presencia de Dios, aunque no todos lo hicieron, porque hubieron muchos que se desviaron. Pero murió Joás, lo asesinaron los mismos siervos, y comenzó a gobernar Amasías. Cuando llegó al poder Amasías, lo primero que hizo fue que se acordó que alguien había matado a su padre, y los envió a matar a todos los siervos para confirmar su reino. Una vez que confirmó el reino, entonces tomó la idea de formar un ejército para ir a la guerra en contra de los edomitas, que era el país que estaba, hermanos, amenazándolos. Así que Amasías propuso reclutar a todos los de 20 años hacia arriba, y de 2 tribus logró encontrar a 300,000 jóvenes dispuestos para ir a la guerra, y con lanzas y espadas. Pero Amasías, ignorando cuál era la voluntad de Dios, dijo: no está completo el ejército que yo necesito más. Así que yo voy a echar manos de otros soldados más, y voy a tomar
de Israel: necesito otros 100,000 soldados. Y hizo un contrato con ellos por 100 talentos de plata. Ahora tenía 400,000 soldados dispuestos para ir a la guerra. Cuando él estaba listo para ir a la guerra, Dios interviene en el asunto. Y este es el punto, hermanos, que vamos a considerar: consejos que aclaran lo que somos. Cuando Amasías estaba ya preparado para ir a la guerra con los 400 soldados, Dios interviene y envía a un hombre, a un varón, que le dijo: rey Amasías, tú estás preparado para ir a la guerra, pero tienes a unos soldados que son de Israel, y tú tienes que sacarlos. No los tienes que llevar, porque si los llevas, tú fracasarás. Fracasarán ellos y fracasarás tú y tu pueblo. Quítalos de en medio, porque Dios ha dicho que no está con Israel ni con la tribu de Efraín. Cuando Amasías escuchó este consejo, lo primero que respondió fue: pero ¿qué se va a hacer con los 100 talentos de plata que se les ha dado a estos hombres? De aquí, hermanos, consideremos el asunto que no estaba muy de acuerdo Amasías en oír consejos. Apliquemos esto a nuestra vida. No me gusta hacer aplicaciones prematuras, pero vamos a aplicarlo en esto. ¿A cuánto le gusta escuchar consejos? I don't think so, dijo el hermano Matthew. En muchas ocasiones nosotros decimos: sí, yo estoy de acuerdo a escuchar consejo, pero a la hora de dar el consejo, nuestros planes no cambian. Aleluya. Hemos planificado algo, hemos, hermanos, diseñado un proyecto que vamos a hacer, y hemos dicho que lo vamos a hacer, y de repente viene alguien y nos da un consejo y nos dice que no está bien lo que estamos haciendo. Pero nosotros ya, hermanos, hemos diseñado ese proyecto o esa, hermano, visión que tenemos, y decimos: vamos a hacerlo. Y le dice al hermano o al amigo o al sabio consejero o a la sabia consejera: muy bien, me gusta ese consejo, trataré de ponerlo en práctica. Pero ese trataré de ponerlo en práctica nunca se llega. Este es como aquel cuando lo botan del trabajo y le dicen: te llamaremos un día, y esa llamada nunca le llega. Y usted se queda esperando, y todavía está en la silla esperando ya con otro trabajo, y está esperando y la llamada nunca llega. Y de la misma manera se da con los consejos. Te lo digo personalmente, hermano, muchas ocasiones yo he tenido problemas con los consejos. Y la primera reacción es que, ¿cómo este o aquella viene a darme un consejo si no ha estudiado, no ha investigado lo que yo he investigado, y viene a darme un consejo? Pero a la misma vez, Dios, si es que Dios está en usted, si es que el Espíritu Santo está en mí, me redarguye y redarguye a aquellos que son temerosos de Dios y dice: bueno, es cierto, el hermano que me dio el consejo sí está en lo correcto, y voy a practicarlo y voy a detener el plan que he diseñado. Pero Amasías, lo primero que le dijo al varón: pero ¿qué se va a hacer con los 100 talentos de plata que he dado al pueblo de Israel o a los soldados? Entonces Dios le dice a Amasías a través del varón, le dice: de esos 100 talentos, olvídate. Se lo parafraseo de una manera más fácil: olvídate de eso. Esos 100 talentos no son nada comparado con lo que Dios te puede dar. 100 talentos de plata no es nada. Si tú te vas a la guerra con esos 400,000 hombres, por amor a esos 100 talentos de plata, morirán todos ellos, va a morir tu pueblo y vas a perecer tú también, y vas a quedar en historia como un fracasado. Mas sin embargo, no debes de hacer eso. Toma el consejo que el Señor te da.
Y Amasías así entre dientes dice, bueno, voy a hacer lo que este dice. Y escuchó el consejo. Sacó los 100,000 soldados y se fue a la guerra contra los edomitas. Cuando estaba en la guerra, aquellos 100,000 soldados que había tomado por 100 talentos de plata se rebelaron en contra de Amasías y se regresaron para poner una emboscada al reino de Amasías. Y le mataron mucha gente y se llevaron un botín. Regresó Amasías, pero venía en victoria, porque había triunfado, había vencido a los edomitas. Note usted, hermanos, que cuando Amasías afirma su trono, tomó decisiones sabias, pero no quería escuchar los consejos. Pero aunque no los quería escuchar, los puso en práctica. Usted puede investigar en el capítulo 25, versículo 1 al 2. Pero estando en el poder, mostró su carácter y su poder. Debe de notar uno que un líder tiene que tener autoridad y poder. No el poder de que yo soy un hombre poderoso. No, poder de ejecutar lo que Dios le ha ordenado. Puede encontrar esto en el capítulo 25, versículo 3, verso 6 del mismo libro, el segundo libro de las Crónicas. Ahora entraba en el gran desafío. Vea el versículo 7 y el verso 9. Eso estábamos resumiendo. Mas un varón de Dios vino a él y le dijo: Rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel, ni con todos los hijos de Efraín. Pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder para ayudar y para derribar. ¿Cuánto creen eso? Y Amasías dijo al varón de Dios, el verso 9, y Amasías dijo al varón de Dios: ¿qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió: Jehová puede darte mucho más de esto. Estaba pensando en los 100 talentos de plata, y es que era mucho dinero. Sin embargo, tomó la decisión de escuchar el consejo, aunque no estaba muy de acuerdo. El rey Amasías escuchó el consejo que Dios le dio a través del varón, pero no estaba tan de acuerdo cambiar de parecer porque no le convenía. Este es otro asunto, la conveniencia. Hacer cosas que nos convienen. Y esto es donde más nos perjudica nuestra vida espiritual. Las cosas que nos convienen. Y tiene usted a 100 personas a su alrededor y usted tiene un punto de vista y todos los 100 le dicen: no estamos de acuerdo con lo que usted piensa, pero como me conviene, mantengo ese punto de vista y ahí estoy y me defiendo como el pavo. ¿Cómo se llama aquel el ave más grande de la tierra? ¿Cómo es que se llama este? El avestruz. Que solo entierra la cabeza en el desierto o en la arena cuando viene el huracán, y que le dé con todo y se siente una palmera. Y así el hombre y la mujer se defienden en su punto conveniente. Y no estamos en contra. Si el impío lo quiere hacer a defender su conveniencia, pues que la defienda. Pero un cristiano defendiendo algo conveniente. Si algo, hermano, yo he aprendido, y todos debemos de aprender, que vale más hacer la voluntad de Dios que hacer lo que me conviene. El apóstol Pablo dijo: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y aunque todo me conviniera, hermano, no debo de sujetarme a lo que me conviene, sino que tengo que sujetarme a la palabra de Dios. Y eso nos perjudica.
Eso que nos suene todos los días de nuestra vida, que nosotros no debemos de vivir con ese concepto que voy a defender lo que me conviene. Solo supóngase esto. Amasías, lo primero que pensó, los 100 talentos, es que no me conviene dejar que se vayan los 100,000 soldados, porque ya di 100 talentos de plata y si se van, los voy a perder. Es que no me conviene. Es que no me conviene que aquel o aquella me dé un consejo porque yo tengo la capacidad. No conviene que yo le escuche. Es que no es porque le convenga. Es porque Dios está hablando a su vida y a mi vida y tenemos que sujetarlos a lo que Él dice, su palabra. Ahora el punto clave es los consejos que aclaran lo que somos. Un consejo que nos den, aclaran, hermanos, o mejor dicho, nos ponen en la luz de quiénes somos. Cuando alguien trae un consejo y no lo escuchamos, eso indica que dentro de nosotros no hay humildad, no hay mansedumbre, no hay nueva criatura, no hay nuevo nacimiento. No somos hombres y mujeres que estamos, hermanos, sujetos a la autoridad de Dios, sino que estamos viviendo conforme a nuestro capricho, y en ese nos fundamentamos, que no quiero escuchar consejos. Le pongo otro ejemplo. Un líder hace muchos años estaba haciendo solo relajo dentro de la congregación, y como muchos se defienden en este punto de vista, y los hermanos se estaban yendo, y el momento donde dice: si todos se van, que se vayan, pero yo me mantengo aquí, digo mi apuesto aquí. Mire, hay muchos que ya le pasó las de Saúl, que están diciendo soy rey, y a Dios los ha quitado. Mire, esto es para usted y para mí, para niños y grandes, todos los que me están escuchando. No vaya a pensar, no, es que este es para el presidente. No, que le escuche el presidente, que le escuche la presidenta. No, que le escuche el maestro de clase bíblica. No, que le escuche el presidente de misiones. No, es que es para todos los que me están prestando atención. Aleluya, de verdad. Tengo un punto o tengo un concepto, hermano, que si una ocasión me delegan un grupo de gente y la gente ya no me está apoyando, yo renuncio. Soy sincero, renuncio. Porque esto de trabajar, hermano, como lo hacía de Amasías, es para honrar al Señor en primeramente y luego para mantener un pueblo unido. Cuando yo quise ayudarle y darle un consejo, que no usara esas frases, sino que tratara la manera de... ¿Sabe qué me respondió? Y me dijo: ayúdeme usted pues, ayúdeme. Y él me lo dijo con ironía, y yo dije: no quiere ayuda, que te lo lleve el chamuco. Usted ve a alguien, mi querido ministro, ve a alguien tirado en el piso, usted quiere darle la mano para que se levante y le dice: no me quiero levantar, aquí me quiero estar. ¿Qué va a hacer? Usted va a estar bregando ahí. Si lo levanta a la fuerza, va a llamar a la policía y lo va a llevar al bote. ¿Sabe qué? No estoy diciendo que Dios lo va a castigar si usted insiste con un hermano que no quiere ayuda, pero si no quiere, pues no quiere. Y vean, en el capítulo, dije que Amasías no de buen gusto escuchó el consejo del varón de Dios. Sin embargo, se fue a la guerra y vino en victoria. Y mientras estaba en su reinado, vea, capítulo 25, siempre el mismo libro de las Crónicas, segundo libro, capítulo 25, versos 14 al 16. Vea lo que dice.
Volviendo luego Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir, y los puso ante sí por dioses y los adoró, y le quemó incienso. Por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías, y envió a él un profeta que le dijo: ¿por qué ha buscado a dioses de otra nación que no te librarán o no librarán a su pueblo de tus manos? Y hablándole el profeta estas cosas, él le respondió: escuche pues, te han puesto a ti. Vea, Amasías le dice al profeta: te han puesto a ti por consejero. El rey. Aleluya. Te han puesto a ti por consejero del rey. Aleluya. Bueno, por si al caso a usted se le está ocurriendo la idea de que un día estos hermanitos que me han delegado para que yo los dirija le voy a decir que si los han puesto de consejero. Oh, deténgase. Porque Amasías, con toda la arrogancia, la prepotencia de ser el rey, le respondió al profeta: ¿te han puesto a ti por consejero del rey? Racionalistamente, el hombre o el profeta no era de los del consejo del palacio, no era, pero sí era un hombre que había sido dirigido por Dios. Aleluya. Y Dios es el sabio consejero, el perfecto consejero, el eterno consejero, el justo consejero, el santo consejero, y a él debemos de escucharle los consejos. Y mire, estamos hablando de las conveniencias. Amasías venía de allá de la guerra, derrotó a los edomitas, y cuando encontró, como dicen ustedes los de Honduras, encontró unos pichingos bien bonitos y dijo: me los llevo allá. Y trajo a los muñecos, a los ídolos, y los puso en el tabernáculo del Señor. A eso le dolió a Dios. Si algo, hermano mío, si algo le duele a Dios, es que usted se empecine a poner la mirada en cosas en lugar de Dios y diga: no, ya no necesito al Dios de los cielos, aquí tengo el Dios mío, y ponga imágenes. Vamos a ser específicos, no me meto con el dinero, ni la vaca, ni los elefantes, no, los ídolos. Ay, que no, que yo he escuchado de hermanos que le dan una mala noticia y dicen: Ave María purísima. No, es que solo lo digo, pero probablemente que en vez de hacer una oración directa al Padre, rezan 3 rosarios. O el yo pecador, ¿se acuerdan? Y Amasías con todos los muñecos y los pone en el tabernáculo, y cuando Dios miró que estaba poniendo a los ídolos, eso le causó dolor y enojo. Yo no me preocupo cuando le causo tanto dolor a Dios, sino más cuando le causo enojo. Si le causo dolor, yo me acerco a Él, le pido perdón, porque le causé dolor, me perdona. Pero cuando le causo enojo, es difícil que quite el juicio que va a venir encima. Pregúntele a Amasías si es que no llega al cielo. Pero Amasías le dice al profeta: ¿te han puesto a ti por consejero del rey? ¿O quieres que te maten a ti también? ¿Quieres que hagan eso contigo? Dijo: bueno, el profeta, Dios te dice que esté enojado contigo, así que si quieres, sigue haciendo lo que quieras. Pero Dios te ha dicho que a él le ha causado enojo lo que tú has hecho. Y aquí está la aclaración de lo que Amasías era. Note, hermanos, aquí da el contenido del primer consejo que escuchó, que no muy de acuerdo, escuchó el consejo, lo practicó.
Acuérdese que al profeta le dijo, pero ¿qué se hará de los 100 talentos de plata? ¿Qué se hará? Ahora le puso más valor a los ídolos. Y cuando el profeta le dice, has traído ídolos y has dejado de adorar a Dios, entonces reacciona y ya no le dice que mis ídolos, sino que se va directo al profeta y le dice, ¿quién te ha puesto por consejero del rey? Y es que cuesta escuchar consejos, hermanos. Seguimos con eso. Más cuando viene alguien que tal vez recién se ha convertido. Ese tiene 25 años. Viene queriéndome aconsejar si ayer se convirtió. Uno debe aprender a oír consejos de todos. Sea sabio o no sea sabio, uno hay que aprender a escuchar consejos. ¿Están de acuerdo? ¿Están listos para escuchar consejos? Bueno, vamos a mandar a un hermano ahí clandestino a ver si es cierto. Lo voy a probar. No, son bromas. La prueba no está bien. Entonces, hermanos, aquí logramos entender la acción de Amasías y esto le trajo grave problema. Porque con el tiempo, vea, cuando se llena de orgullo, no escucha el consejo y le dice al profeta, te han puesto a ti por consejero, ahora deja que se vaya el profeta y dice, voy a ir otra vez a la guerra porque he venido en victoria y derroté a los edomitas, ahora voy a ir en contra del reino del norte. Y le mandó un mensaje al otro rey y aquel le refirió una parábola. Y después de la parábola, a la guerra, porque no se detuvo Amasías. ¿Sabe por qué no se detuvo? Porque ya había sido dicho por Dios que Amasías iba a caer en manos